Hola, en este video voy a explicar cómo identificar integrales que se resuelven por el método por parte y cómo es el desarrollo de esto. Aquí puse entre paréntesis la vaca porque aquí en Chile este método es más conocido como la vaca. Después explicaré por qué. Vamos. Yo por lo general, para identificar un integral que se resuelve por este método, tengo dos señales. La primera es que es una integral de funciones que no tienen que ver. ¿A qué me refiero con que no tienen que ver? Que la derivada de f es completamente distinta a la función g. O la derivada de, la derivada de g es completamente distinta a la derivada de f. ¿Cuáles son estos tipos de funciones que no tienen nada que ver? Por ejemplo, el Euler con un x cuadrado, similar al primer ejemplo que vamos a hacer. Podría ser también seno de x por x cuadrado. Si se dan cuenta, la derivada del x cuadrado no tiene nada que ver con el seno ni la del seno con el x cuadrado. Podría ser también el Euler por el coseno de x. Aquí también vemos que la derivada del Euler no tiene nada que ver con la derivada del coseno. Y una segunda señal, que son las integrales de algunas funciones inversas que no tienen fórmula. Si yo veo el formulario de integrales no me aparecen. ¿Como cuáles? Logaritmo natural de x. Este integral, si bien su derivada tiene una fórmula, los formularios de integrales no aparece esta como fórmula. Por lo tanto, hay que desarrollarla por parte. Los arcosenos, los arcotangentes, arcocoseno. Este tipo de integrales, yo también al verla reconozco que es una integral que se resuelve por parte. Vamos con algunos ejemplos. Ya explicando cómo reconocemos que es una integral de desarrollo por parte, ¿cómo es el desarrollo? Nosotros vamos a tener una integral de una función por otra en dx y nosotros vamos a tener que definir un u y un db. Por ejemplo, si yo tomo u como f de x, todo lo que me queda en la integral va a ser db. En este caso sería g de x dx. Después de haber definido cuál tomé como u y cuál tomé como db, vamos a calcular cuánto sería la derivada de f de x. Sería la derivada de f de x. Va a ser nuestro du. Y el b vendría a ser la integral de ese g de x. Ya con estos valores calculados, nosotros vamos a decir que esta integral que queremos calcular va a ser u por b menos la integral de b por du. Y esta es la fórmula para las integrales que se resuelven por este método. Es por esta fórmula que nosotros la conocemos por la vaca, porque aquí ocupamos la frase de una vaca, el menos vendría a ser sin la integral, le llamamos cola, el b es vestida y el de u es de uniforme. Entonces, nosotros para recordar esta fórmula solemos decir la frase una vaca sin cola vestida de uniforme. Por eso muchos alumnos, en vez de conocerla como el método por parte, lo conocen como la vaca. Ya con esta explicación vamos a hacer el ejemplo, por fin. Entonces yo tengo que definir cuál va a ser mi u y cuál va a ser mi db. Ya, y aquí viene otro truco más. La mala elección del u y el db
puede hacer que el ejercicio no nos resulte. Por lo tanto, es clave saber a cuál llamo U y a cuál llamo de B. Para eso, yo también, haciendo clases, me he dado cuenta que hay profesores que explican una palabra que no tiene ningún significado real, que es hilate, o algunos profes le llaman también liate. Esta palabra lo que hace es identificar qué función yo elijo como U. El I son las funciones de inversas trigonométricas, como el arcoseno y el arcocoseno. El L son las funciones logarítmicas, que puede ser un log de x o también un logaritmo natural de x. Y la son las funciones que llaman aquí algebraicas. Estas funciones son los x cuadrados, los x, un x cubo, etc. El t son las funciones trigonométricas, que sería el seno de x, coseno de x, etc. Y el e, que son las funciones exponenciales, que viene a ser el Euler o no sé, 2 elevado a x, ese tipo de funciones. Si ocupan hilate o liate, da lo mismo. No suelen haber integrales que mezclen ambas, que mezclen una función logarítmica con una inversa trigonométrica. Entonces, si mi función tiene una función una inversa trigonométrica y un x cuadrado, yo ocuparé la inversa trigonométrica como u. Si yo tengo un x cuadrado y una función trigonométrica, ocuparé el x cuadrado como u. Es en este orden, desde aquí para acá, a cuál elegimos como u. Eso significa que prácticamente nunca vamos a elegir la exponencial como u, siempre va a quedar como de b. Entonces en este ejemplo tenemos el x por el Euler elevado a x, o sea, primero tenemos el x, por lo tanto el que elegiremos como u será x. Y el de b es todo lo que queda, que sería elevado a x de x. Con esto calculamos el de u y el b. El de u es la derivada de x, que sería 1 por dx. Y la integral del Euler elevado a x es lo mismo. Y ahora nos vamos a llamar a esto y. Entonces, esta integral, ocupando la fórmula que sería una vaca sin cola vestida de uniforme, nos quedaría u, que es x, b, que es elevado a x, menos la integral de b, que es elevado a x, por du, que es dx. Resolvemos esa integral y está lista la integral principal. X elevado a x menos la integral de esto es elevado a x y le sumamos la constante. Y aquí tenemos resultado de esta simple integral por partes. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos la integral de z al cubo por logaritmo natural de z por dz. Entonces, nuevamente tenemos que coger un u y el de b. Según este hilate, ¿cuál deberíamos coger como u? La primera función que no encontramos es logaritmo natural. Entonces, esa vamos a tomar como u. Nuestro db sería lo que queda, que es z cubo por dz. Ahora, nuestro du va a ser la derivada del logaritmo natural de z, que sería 1 partido por z por dz.
Y b, la integral del z cubo, que sería z elevado a 4 partido por 4. A esto le llamamos i. Nuestro i va a ser una vaca, logaritmo natural de z por z elevado a 4 partido por 4, sin cola vestida, que es z elevado a 4 partido por 4, de uniforme 1 partido por z de z. Simplificamos. Esta integral me va a quedar logaritmo natural de z por z elevado a 4 partido por 4, menos, saco la constante para afuera, que sería un cuarto de la integral de z cubo por dz. Y mi resultado final, logaritmo de z por z elevado a 4 partido por 4, menos un cuarto de z elevado a 4 partido por 4 más la constante. Y ahí tendríamos el resultado de esta segunda integral por parte. Vamos con el último ejercicio. En este último ejemplo tenemos que es la integral del arco tangente de 5x. Si se dan cuenta, aquí no tenemos dos funciones, pero vamos a tomar como un f de x como arco tangente de 5x y nuestra otra función sería el de x. Entonces, vamos a decir que u, como no hay otra, solamente la inversa trigonométrica, que sería arco tangente de 5x, y de b sería igual a dx. De u, la derivada del arco tangente es 1 partido por 1 más lo de adentro al cuadrado, sería por 5x al cuadrado, y multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería 5, por regla de la cadena, y dx. Nuestro b sería la integral del dx, que sería x. Llamamos a esto i. Nuestro i va a ser una vaca, arco tangente de 5x por x, sin cola, vestida, que es x, de uniforme, que es 1 partido por 1 más 25x cuadrado de x. Voy a escribir más ordenado el resultado. ¿Cómo resuelvo esta integral? Esta integral no es por fórmula. Voy a tener que ocupar el método de sustitución simple. ¿Por qué? Porque tenemos que la derivada del denominador es muy similar a lo que tenemos arriba. Lo vamos a hacer arriba. Entonces voy a llamar u a 1 más 25x cuadrado, y de u vendría a ser 50x de x. Hacemos la sustitución. Voy a hacer solamente esa integral. Abajo, todo lo de abajo va a ser llamado u, y arriba, esto lo voy a pasar a dividiendo. Me quedaría que du partido por 50 es igual a x por dx. Por lo tanto, aquí arriba tendría nuestro du partido en 50, y acá abajo tendríamos nuestro u. Entonces aquí vamos a escribir du partido en 50. Sacamos la constante para afuera
Y nos va a quedar simplemente como 1 partido por u de u. Esto va a ser igual a 1 partido por 50 por el logaritmo natural de u. Y sabemos que el u es 1 más 25x cuadrado. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio sería arco tangente de 5x por x menos 1 partido en 50 logaritmo natural de 1 más 25x cuadrado más la constante. Espero que este video les haya servido. Esta es una explicación general a los ejercicios de método por parte. No es una regla para el 100% de los ejercicios por parte, pero la mayoría de ellos, o los que ustedes van a ver en un principio para entender el método, se hacen todos de esta misma manera. Espero que les haya servido. Que estén bien.